Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es otro podcast en el que vamos a estar hablando de experiencias de aprendizaje con personas que nos pueden traer cómo han logrado, cómo han recorrido y cómo han transformado la educación, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. El día de hoy tenemos una persona de la casa, muy conocida. Tal vez muchas personas de las que nos conocen hace ya algunos añitos pueden recordarla con muchísimo cariño. Y es porque ahora es nuestra pedagoga senior, la que lidera el equipo de pedagogía e innovación de lo que hacemos todos los días en Escole. Y por qué dentro de este espacio decidimos tener un semillero de investigación es algo que vamos a estar abordando con ella el día de hoy. Así que no se pierdan esta charla maravillosa y quédense para aprender de una pedagoga sin igual. Hola Vir, buenos días, buenas tardes, Hola. Buenas noches. Hola Alex, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias por invitarme. Vir, cuando estábamos haciendo la elección de con quién conversar, por supuesto que se presentaba como una de las mejores opciones tener, obviamente, la persona que está liderando el equipo en donde todos los días trabajamos acerca de la pedagogía Escole. Y por esa misma razón, quisiera que nos contaras un poquito de tu camino. ¿Cuál ha sido desde tu origen, desde que estabas en el colegio, universidad, ese camino que has trazado, aparte de, obviamente, la vida que llevabas en otro lugar? ¿Cómo ha venido acompañando este sendero de aprendizaje tu vida? Uy, Alexandra, eso es una pregunta un poco larga de responder. Pues ya tengo bastantes años en esto. Pues bueno, yo inicialmente, yo soy venezolana, nací en la ciudad de Caracas, estudié en un colegio privado llamado Colegio Santa Teresa, colegio de niñas, puras niñas. En aquel entonces todavía existía los femeninos y masculinos. Sí, los femeninos y masculinos. Entré a estudiar en una universidad llamada ABEPANE, que hoy en día pues es la que sienta la batuta o la que lleva la batuta en lo que es educación especial. Fui de las primeras egresadas en psicopedagogía, era el boom. En aquel entonces que estudiar educación especial era un boom. Entonces tuve un pensum de estudio muy bueno, estudiaba todo el día, vi materias que ven algunos médicos, actualmente neurólogos, y aprendí mucho de la didáctica porque la tuve que construir yo misma. O sea, yo misma hacía los juegos de material didáctico para mis estudiantes, yo misma creé material montessoriano, o sea, pues ahí nos instruían para que fuéramos, mejor dicho, las mejores. Y bueno, pues luego me casé y decidí, porque en aquel entonces tú salías en dos énfasis, en dificultades de aprendizaje y retardo mental, ya eso no se llama así actualmente, y decidí dedicarme solo a dificultades de aprendizaje e hice una licenciatura con énfasis en dificultades de aprendizaje. Y bueno, por ahí... ¿Esto es en la misma universidad? ¿Esto es para entender? ¿Esto es en la misma universidad o en otra? No, o sea, hiciste una segunda carrera. Hice una segunda carrera en la Universidad José María Vargas y pues ahí me gradué de licenciada en Educación Especial, mención dificultades de aprendizaje. Y bueno, por ahí comienza mi vida. Fui psicopedagoga 5 años de una institución del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Trabajaba de la mano con neurólogo, terapista de lenguaje, con trabajadora social, con TEO. Bueno, trabajé de la mano con mucha gente hasta que decidí entrar a educación regular y comencé a trabajar en un colegio judío durante 4 años más. Aprendí mucho. Ahí comencé con educación regular. Bueno, pues fui siguiendo en esta vida. Espera. Para entenderlo. Entonces, tú sales del colegio y haces tu primera licenciatura. Sí, y señor. estudias, en este caso, psicopedagogía con énfasis en dificultades del aprendizaje. Y retardo mental. Y luego empiezas una licenciatura. ¿Por qué decidiste hacer 2 carreras? Porque la verdad, el entrar a la educación especial no es fácil. En aquella época, hoy en día es mucho más fácil, pero en aquella época era complicado. No existían tantas estrategias como hay ahora. Muchos diagnósticos eran bastante errados y mi trabajo en educación especial, la verdad, yo le veía como mayor futuro trabajando a nivel de educación de dificultades de aprendizaje, niños que pudieran entrar al aula regular a trabajar normal,
como lo estamos haciendo nosotros ahora en Redford. Espérame, ¿y en qué momento decides, ya teniendo tus dos, tú dices, yo entro a trabajar en un colegio, etcétera, y nos cuentas un poquito de ese camino siendo maestra de aula, pero en qué momento saltas a ser profesora universitaria? Ah, bueno, muy chévere. Eso es un tema muy, muy chévere. Bueno, yo entro en el mismo colegio donde estuve trabajando como docente a la coordinación de preescolar y primaria. En ese entonces, una situación personal, mi esposo trabajaba en ese entonces en una televisora muy conocida llamada Radio Caracas Televisión. Y resulta que esta televisora se puso en contra del gobierno. Okay. Y cerraron Radio Caracas Televisión y mi esposo se queda sin trabajo. Él era... En contra del gobierno era cuando estaba Hugo Chávez en el poder. Exactamente. Entonces yo decido, pues ya yo tenía una especialización en planificación y evaluación educativa y me consigo una compañera mía que estaba trabajando en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas y me dice, le digo, mira, habrá posibilidades para que yo dé clases, casualmente que yo pueda acá, sí, y ella trabajaba en extensión universitaria. Okay. Y ahí es cuando comienzo yo a trabajar en la universidad. Comencé no dando clases, comencé como personal administrativo y poco a poco fue entrando en mi vida todo este cambio hasta llegar a ser profesora universitaria. Di clases. Y este aterrizaje, perdóname, termina. Y esto me ayudó a entrar a la Universidad Humboldt, di clases en pregrado de pedagogía también, fui profesora de seminario de investigación 1 y 2, bueno, y pues hice todos esos pininos, pero así, porque por la necesidad, necesito encontrar otro trabajo para poder sobrevivir y bueno, pues allí fue que comencé en educación universitaria. Ok, y entonces cuando nosotros vemos, cuando obviamente estamos trabajando juntas, una de las especialidades que tú tienes es currículum. Entonces, y yo recuerdo que en nuestras charlas largas, para los que no saben, nosotras nos vemos casi todos los días y hablamos todos los días en el trabajo, por el tipo de trabajo que desarrollamos las dos en el semillero, pero muchas de las acomodaciones que tenemos que hacer tienen que ver con plan de estudios y plan curricular. Sí, señor. Cuando yo entré a la Universidad Experimental hubo una selección de profesores que iban a tener convenio con la Universidad de Cienfuegos, Cuba. Y yo fui seleccionada, presenté un examen y en ese examen, pues bueno, me dejaron allí y comencé a estudiar la maestría en Ciencias de la Educación Superior. Y esa maestría de Ciencias en la Educación Superior tiene un énfasis en currículum. Y es por eso que yo comienzo a trabajar en currículum. Ok, entonces tienes todo el plano, estás casada, estás en la universidad, luego el esposo se queda sin trabajo, sigues estudiando. ¿Y en qué momento, Vir, después de que la vida da 3 o 4 vueltas, llegas a Colombia? Bueno, pues muy pocas personas lo saben, pero mi papá, que en paz descanse, era colombiano. Mi mamá era ecuatoriana. Y mi hija mayor, Mónica, ella hizo un semestre de intercambio en la Universidad Javeriana. Yo la traigo acá a Colombia, ella especialista en todo lo que es la parte de alimentos, ella es ingeniero químico. La traigo acá a Colombia, la instalo. Ya yo había venido para un seminario que me envió el colegio donde yo trabajaba, ya conocí a Bogotá, conocí a Colombia porque iba siempre a Cúcuta, mi papá era de Santander, y entonces bueno, ya yo conocía toda esa parte, y cuando llego acá me encantó Bogotá, la verdad. Pues de hecho hasta quiero hacerme colombiana, o de verdad, nacionalizarme. A la mayoría no le gusta Bogotá por fría, por gris, bueno, por todos los males sociales. A mí me encantó Bogotá, me encantó la gente. Estoy casada con tu proyecto, Alexandra, tú lo sabes, me gusta. Siento que es algo mío también. Y pues decido, bueno, esto no es de ahorita, este pensamiento de venirme para acá, decido venirme para acá para darle una mejor oportunidad. Pude haber escogido Ecuador,
porque es donde sí, vive mi porque hermano. tú eres ecuatoriana. Sí, porque allá vive mi hermano, allá tengo familia en Guayaquil, pero la verdad me gusta Bogotá. Siento que aquí hay muchas cosas buenas a nivel educativo. El Ministerio de Educación tiene muchas propuestas buenas. Lástima que no llega a todo el mundo, pero tiene muy buenas propuestas, tiene muy buen material y siento que aquí podría ser he hecho un bonito trabajo, siento yo. Vir, tú y yo hemos discutido mucho eso y tal vez este podcast no aborde esta situación, pero cuando se tuvo la migración, sobre todo la primera y segunda ola de personas que migraban de Venezuela a Colombia y empezaban a conseguir su trabajo, tú y yo lo vivimos de cerca porque enviábamos tutores a los domicilios de las casas de las familias y era muy persistente la queja que nos decían, ay, pero que no sea venezolana. ¿Cómo te fue a ti en ese intercambio? Cuéntale un poquito a la gente que nunca te ha escuchado, ¿cómo te fue a ti en ese intercambio de asentarte en un país que no era el tuyo, con toda la familia, ya no bajo las condiciones que habías construido en Caracas, ni pues toda la vida que ya tenían en Venezuela, sino en este momento que se vienen a vivir a Bogotá, Colombia? Bueno, pues para mí no fue fácil, Alexandra, la verdad. Yo venía con una propuesta de empleo, pues la propuesta de empleo no se dio. Sin embargo, pues yo soy maestra de corazón, de base, y el regresar nuevamente a dar clases no fue algo que me costó. Todo lo contrario, me hizo encontrar mis orígenes y pues la verdad no tuve problema. O sea, no sé si te llegaron a comentar algo a ti bajo bambalinas, pero a mí No, nunca tuve problema. Nunca tuve problema. Siento que uno tiene que ser humilde y debe, en estos aspectos, cuando uno está en un lugar donde las tiene todas y donde uno pues era considerado una autoridad, llegar a otro sitio donde pues no puedo llegar de asomada a decir vengo yo y me llevo a todo el mundo, no. Uno tiene que tratar en lo posible de amoldarse a lo que tiene, aceptar y aprender también. Y eso es lo que yo he hecho. He aprendido, me he amoldado y muchos dirían, bueno, es que ya tú tienes tantos años y tienes una carrera de más de 30 años, yo para qué tú vienes. Pues en la entrevista te lo dijimos, ¿no? Para todos los que no lo saben, cuando contratamos la primera vez a Virginia, ella llega para ser profe a domicilio de 2 niños en casa. Y pues bueno, trae todo este récord de que era la maestra ya universitaria, profesora docente, que acompañaba y asesoraba trabajos de investigación. Entonces recuerdo mucho que en la entrevista en ese momento me dicen como no es perfecta, pero nos da hasta pena, porque pues dirán que es porque son venezolanos y que que pues va a arrancar en un cargo en el que era con niños otra vez de infancia, teníamos los niños pequeñitos, había que enseñarles a leer y a escribir. Entonces en ese momento te hacemos la oferta y tú dices que sí desde el primer minuto. Sí, la verdad que digo que sí, fue un reto, nunca había hecho homeschool, jamás había estado enseñando en casa, no, y para mí siento que mis 7 años aquí en Colombia, mis 7 años en Renford, han sido como mi doctorado. La verdad, es lo que me falta por sacar. No lo he hecho, pero siento que sí, porque he construido junto contigo teoría y un doctorado amerita eso. Entonces siento que todo lo aprendido ha sido mucha ganancia para mí. Por eso soy muy agradecida y pues procuro siempre estar a la altura de todos los cambios raros que a ti se te ocurren. Yo me acuerdo, yo creo que tú también te acuerdas cuando nos reuníamos en la oficinita que teníamos, que le llamábamos una cajita de fósforos porque era un espacio pequeñito, era un apartamento en un segundo piso en Chapinero Alto y tenía una oficina pequeñita y ella hacía todas las reuniones pedagógicas y de secuencia didáctica. Y ustedes venían antes o después del horario que iban a tener con los niños en clase y nos reuníamos para ver cómo iban.
Entonces, desde ese momento y sin saberlo, porque es que ahora lo sabemos y no es igual, ahora sabemos que trabajamos por bloques temáticos y que hacemos laboratorios y asociación transdisciplinar de materias, pero en ese momento no, y era una profe para todas las humanas y una profe para todas las puras, y Vir era la profe de todas las humanas. Ese reto de pasar de homeschool, Vir, que estábamos nosotros llevándolo y que te digo un día, te hago la llamada y te digo, Vir, ven, pasa a la sede de colegio. ¿Cómo fue ese paso, Vir? Pues ese fue un paso bien emocionante. Fue bien emocionante porque pues tú me ofreces, pues ya el colegio estaba creciendo. Ya Natalie Parra, que era la que se encargaba, era tu mano derecha en ese entonces, ya no se daba abasto, necesitaba llevar también todo lo que era apoyos escolares. Y entro yo y pues lo primero que comenzamos a realizar fueron los planes de estudio. No habían planes de estudio. Nosotros no teníamos planes de estudio. Y correcto, comenzamos a trabajar los planes de estudio. Me acuerdo que fue una Navidad. Esa Navidad me senté y empecé a investigar. Recuerdo que tú le dijiste, contextualicen a Vir con todos los conocimientos que tiene Colombia. Ella vendrá con mucho de Venezuela, pero aterrícenla con lo que llevamos en Colombia, y ahí comenzamos a revisar los DBA y demás. Claro, siempre tuviendo la proyección de que nunca fuéramos guiados solamente por los DBA, sino que aumentáramos un poquito más la complejidad y de todo el currículo, que fuese estimulación total para los niños. Entonces se construyó allí el primer plan curricular que hicimos, lo hicimos en la Navidad del 2017. Nosotros nos sentábamos, teníamos una oficina en el primer piso del primer bloque que pudimos, donde arrancamos después de salir de Chapinero Alta, y yo creo que tú me lo recuerdas, eran todas las mesas juntas, eran 6 mesas, y nos sentábamos ahí todos, ¿no? El de contabilidad, el de recursos humanos, tú, yo, y los sábados trabajábamos. Y a veces era súper chistoso porque ponían música y Vir siempre traía que el panecito, que el compartir, y nos sentábamos ahí y eran sábados súper largos de trabajo porque estaba creciendo el proyecto educativo y no dábamos abasto pues para lograrlo. Y Vir siempre ha tenido esta característica muy maternal con todo el equipo, es decir, de acogerlos, de acompañarlos, de enseñarlos, y es una característica que tal vez no se transmite dentro de los saberes de la universidad, y es cómo enseñarle a otro educador cómo debe aprender, cómo debe llegar a saber para lograr impartirle a otros que están dentro del aula de clase o que son sus mismos compañeros, y es tal vez una de las dificultades, pareciera tal vez de las cosas más simples, pero es muy complejo en el escenario educativo lograr eso. Y ese valor que tú tenías de lograr acoger hizo que fuera más simple para nosotros lograr amoldar toda una comunidad de educadores. Entonces en tus manos estuvo formar los primeros profesores que teníamos dentro de la sede, enseñarles, adecuarlos sin saberlo. Era el primer plan de FOSE, que es como ahora le denominamos dentro del equipo del LUPE. Pero en esa época, Vir, ¿cómo viviste el reto de tener todos estos profes súper nuevos, jovenciticos, y vamos a trabajar en personalizado, pero no sabíamos muy bien por dónde hacerlo? ¿Cómo viste tú ese reto? Pues usé muchas estrategias de lo que había aprendido a nivel de psicopedagogía, a nivel de educación especial. Sobre todo porque en aquel entonces, ya no, pero en aquel entonces teníamos una alta población de educación especial dentro de nuestros estudiantes. Para mí me daba mucho miedo porque pues yo decía, bueno, ¿qué irán a decir estos muchachos? Esta señora que no es de acá viene a decirnos cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Pues intenté hacerlo con todo el cariño del mundo, ciertamente, ir dándole respeto a cada uno de sus características personales, pero siempre tratando de ser contundente para que entendieran de qué se trataba la cosa, ¿no? Y fue gente muy buena la que salió de allí. Actualmente hay muchos profes, muchos ex-growers que actualmente están fuera de Colombia, están trabajando en investigación, están en universidades y se formaron aquí
en Renfort. Comenzaron sus primeros años de formación en Renfort y es bonito luego que pasan los años verlos, todo esto que pudieron haber aprendido, el de entrar a las aulas, el de pararme y decirle, mira, si no se usa el tablero, venga, sepárate, no le hables al tablero, háblale a los niños. Había unos que le hablaban al tablero. No lo creen, pero la escritura en el tablero es un arte. Sí, eso logró que mucha gente madurara y yo sí estoy muy contenta porque actualmente hay gente que es antigua y cuando los veo hablar en espacios de trabajo que hemos tenido colaborativos y los veo participar, digo, qué bien, hemos hecho un buen trabajo. De pronto, en este momento no lo reconocen, pero yo sí en mi corazón lo llevo y digo, veo el antes y el después porque para eso tengo muy buena memoria y digo, oye, qué bien, como ha calado en Grover, en nuestra Grover, este aprendizaje y qué bien lo están haciendo actualmente. Entonces, la verdad, pues no fue fácil, Alex, fue difícil, pero por ahí con mucha actitud lo logré. Entonces íbamos en el camino nosotras y empezó a crecer, empezaron a llegar muchas más familias y ya no era sencillo para una sola coordinadora llevar todo el proceso, porque al ser personalizado lográbamos conectar una a una con cada familia, llamarlas una por una, estar ahí para ellas y allí es que empezamos a tener otras coordinadoras. Luego creamos el programa de Renfort en Casa, que fue la evolución de Homeschool, que buscábamos poder aterrizar de manera mucho más organizada y que la secuencia de verdad diera resultados. Entonces decidimos crear un proyecto en el cual pudiera estar inmersa y que se dedicara a hacer toda la parte del cuidado para lograr traer ese corazón pedagógico que es del que hemos estado conversando, pero traspasarlo a cómo serían esos métodos y esas metodologías de enseñanza. Entonces un día yo llamo a Vir, yo sé ella debía estar sentada feliz en su casa, la verdad, y le digo, bueno Vir, mira, vamos a hacer un cambio, como todas las veces que llamo y digo que vamos a hacer un cambio, y Vir no se lo esperaba. Y le digo, mira, ya no vamos a estar más detrás de las coordinaciones, vamos a dejar a las nuevas cordis, que aquí les decimos support, a las nuevas subs aquí encargadas y tú te vas a encargar del equipo de pedagogía e innovación que hasta ese momento pues era Vir su única integrante. Entonces yo creo, Vir, que tú entraste en pánico, pero la verdad que no lo sé porque tú siempre me dices, como no, sí, vamos para adelante. Pero yo supongo que sí hubo un poco de miedo. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Pues al principio fue un cambio bastante brusco, sí, yo la verdad decía, pero bueno, ¿por qué me están cambiando? Sin embargo, siempre he amado los cambios, Alexandra. O sea, yo no me gusta estar haciendo siempre lo mismo. De hecho, en mi casa le doy vueltas todo el tiempo, cambio la mesa, el escritorio, la cama, porque me gusta que el ambiente siempre cambie. Además que psicológicamente y neuronalmente necesitamos cambiar también de espacio para también fluir, ¿no? Y al principio me costó un poquito, pero luego que empecé a revisar, regresé otra vez a trabajar en lo que yo dejé de hacer antes de llegar aquí, al diseño curricular, dije, bueno, esto es lo mío, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y comencé a hacerlo. Y la verdad he tenido grupos, no me puedo quejar de ningunos. Unos tienen más del equipo de PEI, he tenido muy teóricos, muy académicos, muy serios, muy de experimentar, muy jocosos, muy novatos. He tenido de todo. Y sin embargo, siento que ellos se sienten felices trabajando en lo que hacen. Mira que esto es una novedad porque cuando nosotros creamos el grupo de pedagogía, por lo menos aquí en Colombia, uno no va a buscar trabajo y busca trabajo como pedagogo. No existe ese cargo o ese rol en realidad. Hay unas aproximaciones a través de cómo denominan los cargos acá, pero no es como necesito un pedagogo junior, como necesitar en este caso alguien de comunicación social junior. No, en realidad no hay esa equivalencia, no se encuentra con facilidad. Y lo que nos dimos cuenta es que los maestros y maestras que hacemos licenciatura o que arrancamos por el camino de la educación como profesionales, llegamos a un punto en el que decimos somos maestros de aula, profesores, y luego evolucionamos cuando aprendemos diferentes métodos para llegar al estudiante, no basados en esta falacia un poco engañosa de los estilos de aprendizaje, sino en los ritmos de aprendizaje.
en cómo lograr equilibrar un aula cuando tienes tantos niños y con tanta diversidad, cómo lograr que todos aprendan. Entonces decíamos en ese momento evolucionan a educadores. Dejan de ser solamente profesores y empiezan a ser educadores. Y cuando se sientan a crear teoría educativa, a repensarse y a contemplar un poco esto que están haciendo en el salón de clase, cómo se llama, qué es esto que estoy haciendo en mi día a día y que me apasiona tanto, cómo teorizo lo que estoy todos los días practicando con mis estudiantes. Entonces decidimos que esa parte, cuando ya el maestro de aula se convierte en educador y el educador se sienta a, en este caso, contemplar y pasar a cuerpo teórico lo que está construyendo en el aula, era un pedagogo. Y de esta manera empezamos a edificar esta intención de tener un semillero en la que hicieran parte pedagogos juniors, que eran todos los que iban llegando allí y de la mano contigo. El equipo de PEI ha tenido muchos retos, pero ¿cuál crees tú que ha sido uno de esos desafíos bastante particular que ha llegado a la mesa? Las unidades didácticas. ¿Cuántas unidades didácticas hemos hecho, Vía? Pues yo creo que ya llegamos casi a las 500 unidades didácticas, ciertamente. Es un montón de trabajo. O sea, no se imaginan decir 500 unidades, suena simple, pero cada unidad más o menos, ¿cuántas hojas tiene? Pues la más corta tiene alrededor de 20 páginas. Hay unas de Renfor en Casa, por ejemplo, de Social Study que la estuvimos revisando, que tienen 90 páginas. Porque es que, miren, en una unidad didáctica se incluye el absoluto de lo que se trabaja dentro de un salón, buscando que el maestro tenga que perder cada vez menos tiempo buscando enlaces, buscando fuentes o buscando referencias para su trabajo, sino que tenga todo listo para que al llegar a su salón haga lo que debe hacer, y es transformar allí con su práctica educativa. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue construir 500 unidades didácticas, Vir. Bueno, pues aproximadamente 500, y la verdad fue todo un reto. Primero habíamos comenzado a hacer un formato de unidad didáctica global que empezaron a desarrollar los propios growers. En sus inicios ellos eran los que construían las unidades didácticas, pero pues no quedaban suficientes, y la idea era que esa unidad didáctica pudiera ser utilizada por los demás growers que dieran esa misma asignatura. Nos dimos cuenta que faltaban cosas, que no quedaban todas las cosas como deberían quedar. Entonces pensamos en cambiar ese formato de Excel y llevarlo a un formato individual, donde entraran todas las semanas de trabajo, incluyendo las fases del Learning Crop. Learning Crop es un proceso investigativo muy bonito que nosotros desarrollamos desde el inicio hasta el final de la estación, donde a través del fenómeno de la UARIF vamos dándole respuesta a esas inquietudes que los mismos estudiantes formulan en esas preguntas de andamiaje. Entonces, todas esas cosas muy bonitas que ustedes oyen no estaban tan fijas dentro del instrumento, y tuvo que comenzar a organizar en la plantilla. Organizamos la plantilla, le creamos iconos, le creamos el icono también a cada uno de los laboratorios. Nosotros trabajamos con 3 laboratorios, uno CLEPE, STEM, SMART, van con cada una del grupo de asignaturas, y bueno, pues se crearon y se comenzó. La primera unidad la logramos en una semana. ¿Por qué? Ajá. Porque queríamos que quedara todo bien claro, que estuviera el close-up, el overview, el revamp, el paso del day by day, que quedaran enlaces, bueno, y fue pensada poco a poco. Los muchachos que estaban conmigo en ese momento me decían, pero eso es demasiado trabajo. Sí. Esos son, y yo les decía, es un nivel de detalle que no tiene comparación. Así, hay que dejarlo así. De hecho, hoy observábamos, y en las antiguas unidades didácticas estaban las actividades de Learning Crop. Y yo les decía, chicas, cópienlas, allí están. Están las mismas actividades que ustedes pueden hacer uso de ellas. Bueno, hasta que empezamos a avanzar en el desarrollo de las unidades. No nos dábamos abasto en el equipo, tuvimos que contratar extras fuera del equipo para que nos ayudaran con algunas unidades didácticas, sobre todo las que competen al laboratorio de SMART. Y bueno, también hubo jornadas de desarrollo de unidades didácticas donde algunos profesores que ya no están nos ayudaron, y bueno, poco a poco fuimos saliendo desde el 2021 hasta
la actualidad. Entonces, mire, cuando nosotros hacemos todo el recorrido de contar un poquito quién eres tú y qué has hecho, casi que estamos contando al mismo tiempo lo que hemos construido y tus cambios y proceso por acá, por Escole, por Renfort, por Petiné. ¿Qué es lo más lindo que tiene tu día a día vida? Bueno, la verdad, el poder tener el contacto con las personas que trabajan conmigo, la verdad, me siento gratificada, el poder aprender de mi equipo de pedagogos jóvenes que tienen muy lindas ideas, que me renuevan diariamente, no me dejan quedarme en los laureles, no me ponen el reto de que yo siga siendo una mejor pedagoga y aprenda mucho más. El estar con ellos me ayuda, el poder trabajar con los mismos docentes, el estar con los niños cada vez que vengo a ver los salones de clase. Eso me hace sentir muy bien. La verdad que yo creo que seguiré en esto hasta que esté bien viejita. Cuando uno dice que a veces profesores jovencitos, no hay nada mejor que ser maestro. No pasa la edad. No. Y por eso me gustaría que para que cerráramos este espacio tan lindo que ha sido conversar contigo, ir y recorrer un poco una parte pequeña por encimita de lo que ha sido tu historia, ¿qué consejo le darías a estos nuevos profes y profesoras que están estudiando y que están listos para salir y que se están enfrentando a un trabajo en el que tienen todos los sueños en una maleta, pero que al llegar al aula se encuentran en un aula convencional? ¿Qué consejo les darías a estas personas? Bueno, número 1, actualizarse. Muy importante. No te puedes quedar con los conocimientos que aprendiste hace 5 años, 10 años, ni siquiera lo que pudiste aprender el año pasado. La educación cambia y nos tenemos que ajustar a los nuevos requerimientos que tenemos en la actualidad de estudiantes y de entorno de contexto social. Hay una gran desvinculación entre lo que estamos preparando en clase, lo que tenemos dentro del aula y lo que ellos se van a enfrentar, los niños que se van a enfrentar en un futuro en la universidad. Es una de las críticas que yo hago. Una cosa es lo que vemos en el salón de clase y otra es lo que ellos se van a enfrentar en la universidad, y a ello tenemos que estar muy atentos los docentes a poder crear habilidades, no solamente habilidades cognitivas, aplicativas, sino tener habilidades para la vida y poder enfrentar todos estos nuevos retos, porque pues lo que hoy vemos como profesiones dentro de unos años a lo mejor ni siquiera estarán. Entonces eso, actualizarse. También es importante, ahí te hago una cuñita, y es, en el colegio nosotros hemos intentado que aprendan 3 habilidades, ¿no? Cognitivas, metacognitivas y socioemocionales. Ha sido un desafío constante educar a los nuevos maestros en el proceso del día a día de nosotros para lograr este objetivo. Y creo que cuando tú lo mencionas, Vir, y dices cómo actualizarse, es porque el hecho de que no sepamos y nos hayan enseñado las capitales hace 50 años y las sigamos repitiendo una y otra vez, no nos está funcionando dentro del aula de clase. Entonces, me uno también a ti de que si algo tiene la educación es que ahora más que nunca necesita profesionales que quieran actualizarse y no que quieran seguir repitiendo año tras año lo mismo una y otra vez. Sí. Darte cuenta del estudiante que tienes a tu lado. O sea, no todos los estudiantes van a escribir al mismo tiempo, no todos se van a aprender la tabla de multiplicar al mismo tiempo, no todos van a adquirir el conocimiento de la misma manera. Entonces debes mirar y conocer a tu estudiante, conocerlo para poder hacer todos esos ajustes y poder hacer que brillen. Pues y no sé, Alexandra, creo que ya se nos está acabando. No, parece que es un lindo consejo. Entonces, para todos, no se pierdan los siguientes podcasts en los que vamos a estar aprendiendo de otras experiencias de aprendizaje. A ti, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos contado de tu experiencia, compartirnos tus grandes consejos y llenarnos de sabiduría en este camino que es pedregoso, pero que llena el corazón de alegría y que todos los días nos motiva a enseñarles a niños, niñas y adolescentes cómo podrían aprender a través de su ritmo de aprendizaje. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y que tengan un muy lindo día. Chao. Gracias, chao.